is on a suicide mission for himself and for his regime. En cualquier momento, si Estados Unidos realiza, como vuelvo a repetir, una mínima agresión, tan solo un disparo contra la parte norte, se desencadenará la guerra total en la península. And as I said, they will be met with fire, fury, and frankly power, the likes of which this world has never seen before. Me siento absolutamente norcoreano por los valores de unidad, de lucha y de creencia en una sociedad comunista. Llegar a un lugar donde simplemente puedas vivir y donde los sentimientos y los valores humanos predominen sobre el consumismo, eso es algo único. La ventaja en la República Popular Democrática de Corea es que la tierra pertenece al pueblo, la gestiona el Estado, pero no existen pequeños propietarios sobre el terreno ni tampoco pues, grandes terratenientes que controlen los medios de producción. Eso hace que nuestro gobierno pueda localizar muy bien diversas zonas para el tipo de plantación que se necesite y de hecho todos los ciudadanos, incluidos los ministros, colaboran en las tareas de recolección. Una sociedad de 25 millones de personas puede ser movilizada en los momentos críticos que se necesite para la producción agrícola. Esto es una cosa que obviamente no sucede en un sistema capitalista como pueda ser en Vietnam o en China, donde hay propietarios, donde, bueno, como sabemos cómo funciona, ¿no?, el sistema de propiedad y la gestión, en este caso agrícola, que depende de que uno tenga mayor o menor extensión de terreno, del tipo de maquinaria que pueda utilizar o que pueda adquirir. En este caso en Corea es una gran ventaja porque nos permite maximizar. Aún así, a nivel agrícola tenemos problemas porque apenas el 15% del territorio es cultivable y en invierno llevamos a alcanzar temperaturas de 50 grados bajo cero. Eso nos dificulta muchísimo la producción agrícola y todavía somos deficitarios. No podemos llegar a producir el 100%, la autosuficiencia alimentaria, sino que debemos gastar millones de dólares en importar grano de países como Rusia o del sudeste asiático. Desde luego, el día que podamos movernos del desarrollo militar del 15% aproximadamente del Producto Interior Bruto que se destina actualmente al ejército a otros aspectos del país, obviamente mejorará la situación de forma mucho más rápida. Pero no podemos olvidar que si Corea no tiene precisamente una fuerza de defensa militar importante, lo que pasaría sería que Estados Unidos acabaría invadiendo, como ha hecho público recientemente, el país, y de nada serviría pues ni la recolección de grano, ni la educación, ni el sistema de salud pública. Así que primero tenemos que asegurar la supervivencia de la gente, tenemos que asegurar la vida de la gente. Una vez aseguramos la vida de que Corea puede vivir tranquila y en paz, es entonces cuando podemos dedicar ese grueso de capital a otros propósitos. Pero de hecho ya hemos logrado reducir muchísimo el gasto militar, porque esa es la ventaja que tiene la bomba termonuclear. El disponer de bombas termonucleares nos permite eliminar el grandioso gasto que supone mantener un ejército de 1 millón de soldados. Bastan esas cartas, digamos, que es la carta de la bomba H, para asegurar que Estados Unidos no invadirá Corea y a la vez nos reduce muchísimo el gasto militar en tropas regulares. Hay diversos factores. Yo lo calificaría en 3 factores de más a menos importancia. El de mayor importancia, número 1, posición geoestratégica. Quien controla Corea controla Asia-Pacífico. Corea, durante toda la historia, ha sido un pequeño país, bueno, han sido diferentes reinos en la época feudal que han estado continuamente invadidos por las grandes potencias, por los grandes países. El imperio chino, el imperio mongol, el imperio japonés. ¿Por qué? Porque Corea es el lugar de paso. Se necesita. Corea es la salida, además de los grandes gigantes, tanto de la Federación Rusa como la República Popular China. Por ese motivo fue tan importante la Segunda Guerra Mundial también, lo ocupó Japón, posteriormente Estados Unidos se quedó con la parte sur de la península y por eso sigue teniendo tanta importancia. Desde los gasoductos que vienen desde Rusia tienen que pasar, quieran o no, por Corea del Norte, pasando por el tráfico marítimo. De hecho, se están usando puertos norcoreanos por parte rusa, porque mientras sus puertos están congelados en invierno, en Corea del Norte tenemos puertos que pueden ser usados por los barcos durante ese periodo tan gélido. Así que tenemos desde eso, gasoducto, línea férrea, como no, con muchísima importancia para trasladar
todo lo que son las mercancías desde Asia a Europa, luego el acceso marítimo, como hemos hablado. Eso es una parte muy importante del control geográfico de Asia-Pacífico, que, como sabemos, además ahora están batallando, pues estas grandes potencias, sobre todo China y Estados Unidos, por controlar esa zona, por tener control de Asia-Pacífico. Ese es el primer motivo, el por qué los Estados Unidos están interesados en controlar Corea del Norte. El segundo sería por los recursos. Corea del Norte, además de tener de las reservas de oro más importantes en toda Asia, tiene también los depósitos más importantes de tierras raras. Las tierras raras son metales también muy estratégicos en la industria aeroespacial, en la industria de defensa, y de hecho su valor por onza supera el del propio oro, incluso al platino, porque son metales muy extraños pero que son necesarios para la tecnología. Estos depósitos tan importantes, lógicamente, son del interés estratégico de los Estados Unidos, como siempre, como lo es el petróleo y tantos otros con los que han justificado invasión sobre otras naciones. Y el tercero, y probablemente el que menos importancia tiene, pero también tiene una importancia dentro de la agenda norteamericana, es que es un país socialista comunista. Obviamente, uno de los pocos que quedan en el mundo que mantienen este tipo de sistema también a nivel económico, pero a Estados Unidos le preocupa mucho que nuevas naciones o que países en vías de desarrollo, sobre todo, puedan seguir un modelo similar al de Corea del Norte. Corea del Norte es también miembro del movimiento de países no alineados, todo lo contrario, lo que quiere Estados Unidos, que es mantener al mundo bajo su control y dominio. Así que podríamos decir que el ejemplo coreano sirve, entre comillas, de mal ejemplo para esos pueblos, para esas naciones que desean una independencia y soberanía propia. Corea del Norte depende por sí sola, no espera la ayuda de nadie. Pero si entramos en guerra, estamos hablando con total seguridad, de guerra termonuclear. La guerra termonuclear, a pesar de que Estados Unidos tiene más de 7.000 ojivas nucleares y es el único país que la ha usado contra civiles, otros países la tienen, como Rusia, Francia, Reino Unido, son armas estratégicas que no están pensadas para ser utilizadas. Son armas que están pensadas para asegurar que otros países no te invadan. ¿Por qué no se usan esas armas nucleares? Porque supone el fin del mundo. Un arma nuclear o termonuclear, en este caso, que supone 100 veces más el potencial de Hiroshima y Nagasaki, no afecta solo a los países que se enfrentan, sino a toda la naturaleza, a todo el globo. Y la radiación atómica que queda no permite, básicamente, cultivar ni que nada crezca en este mundo. Los animales mueren, las plantas también, y por lo tanto el ser humano acaba falleciendo a nivel global. Por ese motivo también, durante la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no se produjo un enfrentamiento, sino se mantuvo un equilibrio entre las dos grandes potencias nucleares. Así que es importante entender para qué sirven y cómo están diseñadas. La persona cree la bomba nuclear como algo para ser usado, pero eso no beneficia a nadie. No hay nunca vencedores en una guerra nuclear, sino todo el mundo es perdedor, ¿no?, frente a esa guerra. Así que realmente, personalmente, y todos pensamos que nunca se va a llegar a ese estadio, porque afectaría al propio Estados Unidos, pero la cuestión está en que debe existir un respeto a la soberanía de cada una de las naciones en el mundo. La hay, es complicado, están existiendo ahora mismo, detrás de lo que sale en las pantallas de televisión, está lógicamente el movimiento diplomático. Tenemos representantes diplomáticos en Nueva York, en Naciones Unidas, que están regularmente allí, una representación permanente, que es la que está en contacto con la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Y ya hay acercamientos y se está mirando la posibilidad de llegar a una negociación. Pero por el momento parece que los Estados Unidos no quieren entablar diálogo, todavía creen que la presión y la amenaza van a forzar a Corea del Norte a arrodillarse frente a sus demandas, pero creo que tarde o temprano va a ser cuestión de unos pocos meses que esta situación cambie. Sin duda, Corea del Norte adquiere su primera etapa de conocimiento militar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde el propio Joseph Stalin, que fue el que ayudó al presidente Kim Il-sung y ayudó a Corea, de hecho, en su lucha por la independencia, primero contra Japón, posteriormente también contra los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Han existido muy buenas relaciones siempre con la Unión Soviética, pero recordemos que eso se acaba a principios de los 90, básicamente, o sea, ya hace 27 años, ¿no?, que Corea tiene que empezar a desarrollar
su industria armamentística de una forma mucho más autóctona. Así que podríamos decir que casi hasta los años 90 existe mucha colaboración con lo que actualmente es la Federación Rusa, con lo que era la Unión Soviética, pero a partir de los 90 la industria militar norcoreana profundiza en su independencia y en no tener que permanecer siempre esperando importaciones del exterior. A nivel militar, hoy en día Corea del Norte es totalmente autosuficiente. Sin duda, una persona que visita 2 días, una semana o un mes en Corea del Norte no sabe cómo es Corea del Norte ni ningún otro país del mundo. O sea, uno tiene que convivir con la gente del país, tiene que dormir con esas familias y tiene que realmente, pues lleva años, bastantes años, para conocer en profundidad una nación y lo que piensan sus ciudadanos. Pero sí que una persona que visite, que esté 2 días en Corea, lo que va a hacer no es ver, sino es no ver. No ver a gente muriéndose de hambre en la calle, no ver a gente durmiendo en los cajeros automáticos, no ver a gente desnutrida, no ver a caníbales y tantas otras barbaridades que publicita la prensa norteamericana y la prensa occidental en general. Se va a dar cuenta en esos 2 días que no es lo que le habían contado en el país. Y esa es la primera experiencia, el primer shock que se lleva la mayoría de visitantes. Visitantes que, por otra parte, incluso siendo turistas, no saben que pueden ir a Corea del Norte. Es que la mayoría de personas creen que no es posible ni siquiera la entrada como turista cuando está totalmente abierto a todas las nacionalidades, incluidas aquellas con las que no tenemos relaciones como Israel o Estados Unidos. Así que rompe mucho de esos prejuicios cuando una persona llega y ve que obviamente no hay gente muriéndose en las calles y ve que la gente es amable y que es hospitalaria, entonces empiezan a derrumbarse toda esa propaganda que llevaba encima. Eso no significa, obviamente, como digo, que llegue a tener un conocimiento profundo de lo que es la sociedad norcoreana. Es posible totalmente, cualquier norcoreano puede viajar al exterior, pero ahí estamos en el tema de costes. Nosotros tenemos una economía socialista que no depende de bancos internacionales y no depende de la Organización Mundial de Comercio, del Fondo Monetario Internacional, no es convertible. Básicamente somos el país más aislado del mundo y el won norcoreano no es convertible a euros o dólares. ¿Eso qué significa? Que en el momento en que tú sales de la frontera no tienes dinero. No tienes dinero ni siquiera para coger el avión. Por lo tanto, es la parte extranjera es la que cubre esos gastos, como por ejemplo se ha hecho en varias ocasiones invitando a artistas de circo que han actuado en varios lugares de España, como los estudiantes ahora mismo que están estudiando arquitectura en España, estudiantes norcoreanos, como los deportistas, los futbolistas que estuvieron más de un año aprendiendo fútbol en Barcelona. Todas estas personas, jóvenes de 14 años de edad hasta adultos de 40, han sido invitados por diferentes organizaciones, en este caso de España, como lo es en otros países del mundo, y han cubierto sus gastos de viaje y manutención. En ese caso no hay ningún problema y, como digo, como he citado esos ejemplos, se produce de forma regular. En Corea del Norte tenemos 3 partidos, que es el Partido del Trabajo de Corea, el mayoritario, luego tenemos el Partido Socialdemócrata y luego el Partido Chondoísta Chongu, que es un partido de carácter religioso, filosófico, que es el chondoísmo, es una religión que se origina en Corea alrededor del 1800. Aparte también tenemos diputados independientes. Todos estos diputados de estos partidos, así como los independientes, son electos cada 5 años por votación universal a partir de la mayoría de edad, que en Corea del Norte son los 17 años. A partir de los 17 años, cualquier ciudadano puede votar y ser votado para la Asamblea Popular Suprema. Las personas que reciben más apoyo popular, más firmas, son las primeras, lógicamente, en las listas, que son apoyadas o rechazadas por el pueblo. De ahí surgen esos 687 diputados, que son los que integrarán esa asamblea, y esa asamblea es la que decidirá, pues, desde el fiscal general del Estado hasta nuestro líder actual, y la que lo refrendará o lo refutará. ¿Es posible crear un partido capitalista? De entrada no, porque es un país socialista, pero dentro de los partidos existentes o de las personas independientes de la Asamblea Popular Suprema se podría proponer la creación de ese partido o se podría votar a favor de un sistema capitalista, como lo hizo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bajo mandato de famoso Gorbachev. Entonces, durante el mandato del secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, se fundó o se refundó, digamos, la URSS y Rusia, porque de hecho
se empezaron a dividir las repúblicas soviéticas y se pasó al capitalismo. Lo mismo que ha hecho China, básicamente, que aunque mantiene un partido único comunista, su sistema económico es el capitalista, al igual que Vietnam también. Por lo tanto, ahí vemos, y está demostrado, que un país socialista puede permitir un capitalismo, un partido, incluso todo él reconvertirse al capitalismo. Sin ninguna duda. A ver, hay que puntualizar. Llamamos a Corea del Norte comunista porque normalmente el término socialista se usa en el capitalismo para definir aquellos partidos progresistas, como el PSOE. El PSOE es Partido Socialista Obrero Español, pero socialista obrero hay gente que lo pone en duda. Entonces, ¿qué ocurre? Es parte del sistema capitalista. Para diferenciarlo, pues decimos, Corea del Norte es comunista, pero en verdad, para hablar correctamente, hablaríamos de Corea del Norte socialista, porque no ha llegado a su estadio final, digamos, de perfección como sistema. Es un sistema socialista en el que creemos en la igualdad y en la que el pueblo es dueño de los medios de producción, ¿no? Y esa es la base principal entre, normalmente como llamamos, comunismo o socialismo. Las relaciones de un país socialista o comunista con otros capitalistas puede ser totalmente normal. ¿Por qué? Pues lo mismo que de una persona comunista se encuentra con otra que tenga otras ideas, que a lo mejor sea liberal, pero eso no implica que no puedan irse a tomarse un café, que no puedan hacer un proyecto juntos y que los dos ganen con ese proyecto. Corea ganaría dinero para importar aquello que no produce, que necesita el pueblo, y la empresa o el país capitalista ganaría dinero pues para sus propios proyectos de infraestructura o para sus propias empresas. Es básicamente lo que se suele decir en comercio internacional. Business is business. La ideología queda aparte. La gente, hay una oferta, hay una demanda, si nos interesa podemos llegar a un trato independientemente de la ideología que tengamos. Es como decir, yo vendo mi coche o vendo mi casa a alguien, la pongo en el mercado y alguien me la viene a comprar. No le suelo preguntar, oye, ¿tú eres comunista? Si no, no te vendo mi casa. Yo la vendo, le interesa, la persona la compra y los dos Estados Unidos, básicamente. Me parece una vergüenza para el Ministerio de Asuntos Exteriores, para el gobierno actual de Rajoy, para España misma, porque está mostrando a todo el mundo que es un títere de las órdenes de Donald Trump, que lo único que quiere es agradar a los Estados Unidos, porque entre España y Corea no existe ninguna razón objetiva para llevar a cabo una expulsión tan insultante. Porque la verdad que declarar a un embajador persona non grata sin tener realmente un problema bilateral entre ambos países no deja de ser un insulto hacia la nación con la que tienes relaciones. Recientemente ya expulsaron a uno de los 3 diplomáticos que tenemos, el señor Juan, también un gran amigo y camarada mío con el que hemos estado trabajando desde que se creó la embajada en España. Y ahora, en muy poco tiempo, la expulsión de este embajador, que solo lo han hecho países Perú, México y Kuwait, solo 3 países más de los 160 con los que tenemos relaciones, expresa hasta qué punto lleva ese nivel de servilismo y hasta qué punto España no tiene control sobre su destino, sobre su economía, sobre su ejército. Es una simple marioneta de poderes extranjeros, en este caso de Estados Unidos. Así que me parece realmente una vergüenza y veremos qué es lo que sucede, porque o bien puede ser reemplazado este embajador o es probable también que nuestro Ministerio de Exteriores en Pyongyang decida simplemente cerrar la embajada en España, visto el trato que estamos recibiendo. Yo creo que las tensiones no pueden subir más de tono. O sea, la tensión ha llegado al máximo. En los Estados Unidos se están realizando maniobras militares como bombarderos nucleares y submarinos, portaaviones en nuestras fronteras, prácticamente de forma semanal. De forma semanal se están enviando bombarderos nucleares a nuestras fronteras para intentar intimidarnos. Por lo tanto, ¿qué más pueden llegar a presionar? Si Corea del Norte es el país más sancionado del mundo, si quieren asfixiarnos para que nos veamos obligados a obedecer todas las órdenes de Estados Unidos, básicamente ya no les quedan recursos, entonces van a la desesperada. Creen que de nuevo esa amenaza de lo que ellos llaman invasión preventiva, te invado y te mato y mato a tu familia antes de que puedas levantar la cabeza, es lo único que les queda, la única posibilidad, pero que no les va a funcionar. La República Popular Democrática de Corea va a responder todavía más, con más pruebas nucleares, con más lanzamiento de misiles intercontinentales, hasta que se dé cuenta Estados Unidos que la presión, que la amenaza de invasión y destrucción de Corea no da miedo a ningún norcoreano, todo lo contrario. El pueblo coreano está listo para la defensa y para la lucha de su país y a defender su familia y su tierra, como lo hizo Vietnam en su momento y otros países a los que Estados Unidos ha invadido. Así que, al final,
deberá darse cuenta de la realidad, de que eso no funciona y sentarse a negociar, porque es la única solución, y esperemos que se firme el tratado de paz que ponga fin a la guerra de Corea, el cual estuvimos a punto de firmar con Clinton a propósito. Pues esperemos que aprenda de él un poco para que lleguemos a ese tratado de paz definitivo.